la que nada en sal pura. En el mar muerto y en salinas de evaporación de todo el mundo, el agua se vuelve tan salada que la propia sal comienza a formar cristales. Ahí vive Halobacterium salinarum. Prospera en concentraciones de sal tan elevadas que deshidratarían cualquier célula común en cuestión de minutos, extrayendo toda el agua de su interior hasta hacer que se marchite y muera. Pero esta arquea cambió las reglas. Utiliza una proteína llamada bacteriorhodopsina para obtener energía directamente de la luz solar. Y eso es lo que les da a esas lagunas hipersalinas un color rojizo y púrpura que puede verse incluso desde satélites. Curioso, ¿no? Pero la sal es apenas el comienzo de esta escalada. La que vive dentro del ácido en Japón, existen suelos volcánicos donde el pH llega casi a cero. Para que tengas una idea, tu jugo gástrico, que ya es lo suficientemente ácido como para disolver metal con el tiempo, sigue siendo más débil que este ambiente. Ahí vive Picrophilus torridus. Y lo más impresionante no es solamente que pueda soportar ese ácido, es que depende de él. Si sacas a este microorganismo de su ambiente extremo y lo colocas en agua neutra, simplemente muere. Lo corrosivo, que destruiría cualquier tejido vivo, es para este organismo el único hogar posible. Antes de continuar con esta escalada, tenemos la meta de llegar a 500 suscriptores antes de que termine el mes, y cada suscripción cuenta muchísimo para conseguirlo. Así que te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Esto es muy importante para nosotros. Muchas gracias. La que se alimenta del fuego. En el fondo del océano, cerca de fuentes volcánicas submarinas, el agua puede superar los 100 grados Celsius sin hervir. La enorme presión de las profundidades lo impide. Es ahí donde vive Pyrococcus furiosus, cuyo nombre significa literalmente bola de fuego furiosa. Y el nombre no es una exageración. A esas temperaturas, su metabolismo se acelera. Procesa energía a una velocidad tan elevada que sus enzimas se utilizan actualmente en laboratorios de todo el mundo, precisamente porque no se deshacen en condiciones que destruirían cualquier proteína común. Pero el calor por sí solo todavía no representa el peor escenario. El siguiente nivel reúne dos amenazas dentro de una misma criatura: la que sobrevive al fuego y a la radiación, también en fuentes hidrotermales, pero en un lugar todavía más hostil vive Thermococcus gamma tolerans. No solo tolera agua a temperaturas cercanas a los 100 grados, también resiste dosis de radiación gamma que destruirían el ADN de prácticamente cualquier otro ser vivo en cuestión de minutos. Dos formas de destrucción actuando al mismo tiempo sobre un mismo organismo. Calor capaz de desnaturalizar proteínas, radiación capaz de fragmentar genomas, y aún así permanece ahí, intacta y funcionando. Pero existe una bacteria que lleva esta resistencia a la radiación hasta un nivel casi absurdo, y ni siquiera necesita vivir en el fondo del océano para conseguirlo. La que sobrevive dentro de un reactor nuclear ya ha sido encontrada dentro de reactores nucleares, literalmente. Se llama Deinococcus radiodurans y los científicos la apodaron Conan la bacteria, en referencia directa al personaje que parece imposible de destruir. Puede soportar hasta 5000 veces más radiación de la que sería necesaria para matar a un ser humano. Y el mecanismo que utiliza es todavía más impresionante que esa cifra. La radiación destroza literalmente su ADN en múltiples fragmentos. Debería ser el final. Pero esta bacteria almacena varias copias de su propio genoma dentro de la célula y las utiliza como modelo para reconstruir el ADN destruido, pieza por pieza, en cuestión de horas. Es como si, después de una explosión, simplemente recogiera todos los fragmentos y regresara a la normalidad antes de que terminara el día. Sal, ácido, calor y radiación. Ya vimos 4 formas de destrucción siendo ignoradas una tras otra. Ahora falta la combinación más extrema de todas: el récord que desafía
a la física a fondo del Océano Pacífico. Fumarolas negras, chimeneas volcánicas expulsando agua hirviendo directamente desde el interior de la Tierra. Ahí, bajo una presión capaz de aplastar cualquier estructura biológica común, vive un microorganismo conocido simplemente como Cepa 121, Gioyema barosi. El nombre no es una casualidad. 121 grados Celsius. Esa es la temperatura a la que no solamente sobrevive, también se reproduce. En condiciones normales, el agua comienza a convertirse en vapor a los 100 grados, pero ahí, en el fondo del océano, la presión extrema mantiene el agua en estado líquido mucho más allá de ese punto. Y es precisamente dentro de esa brecha aparentemente imposible de la física donde esta forma de vida encontró un espacio para existir. Sigue conservando el récord de la temperatura más alta jamás registrada para la reproducción de un organismo vivo. Existen hipótesis sobre organismos todavía más resistentes, aún no confirmados, escondidos en regiones del océano que la ciencia todavía no ha explorado por completo, pero hasta el día de hoy, ningún caso comprobado ha conseguido superar este límite. Es el punto más extremo que conocemos, y tal vez no sea el último. Comenzamos con una bacteria que simplemente espera a que termine el frío. Terminamos con una que se multiplica a 121 grados en el fondo del océano, donde la propia agua solo permanece líquida gracias a un detalle de la física. Durante el recorrido vimos formas de vida resistiendo la sal pura, el ácido casi absoluto, el calor extremo y la radiación de un reactor nuclear. Si existe vida en lugares como estos, ¿en qué otros sitios podría estar escondida? Cuéntame aquí abajo, ¿cuál de estos niveles fue el que más te sorprendió o el que más miedo te dio? Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Muy pronto llegará mucha más ciencia extrema.